recuperar toda esa inversión. Como objetivo de este tema es que ustedes aprendan a conocer cuáles son los factores que predisponen al desarrollo de las enfermedades post cosecha. Ya van a ver que hay factores que pueden ocurrir tanto en la etapa de cultivo o pueden ser posteriores a ella, como ser durante el transporte o el almacenamiento, incluido cuáles son aquellos patógenos que pueden ingresar o puede ocurrir la infección a campo y recién manifestarse durante el almacenamiento. Además, ver si se tratan de enfermedades ocasionadas por hongos o bacterias, que en cierta medida ya la parte de hongos ya se vio, bacterias la vimos hace poco, y establecer qué principio de manejo voy a tener antes y posterior a la cosecha, que sería lo de pre y post cosecha. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Nosotros como futuros ingenieros agrónomos tenemos que lograr tener un producto de muy buena calidad y buena cantidad. Cuando uno habla de calidad es necesario saber ya de antemano que vamos a competir en un mercado que es muy exigente en cuanto a este rubro, ya sea tanto con un destino nacional o internacional. Estos dos mercados son más exigentes que el mercado local. Ustedes han visto seguramente en Fraile Pintado cuando no hay precio en el tomate y lo dejan tirado en las banquinas, no lo cosechan. El tomate que va, por ejemplo, a Córdoba, que va a Rosario, a Buenos Aires, son productos de buen tamaño, de, color, de maduración uniforme, tienen una serie de características de ese producto, y más aún cuando son con destino de exportación, porque quien compra, el país comprador, es el que exige muchas veces los calibres, qué tipo de producto, cómo tiene que llegar o cumplir ciertas normativas para poder ingresar en esos mercados que son más exigentes aún. Además, es necesario hoy en día adecuar diferentes estrategias de manejo en esta área que es la post cosecha para tener productos que sean perecederos, o sea que estamos tratando con productos que son perecederos. Y lo que nosotros buscamos es que se mantengan en anaquel o en el por parte en el consumidor, en la casa, por un mayor número de días. Muchas veces uno busca alguna estrategia, si bien mucho está basado en el uso de productos químicos, van a ver que existen algunas alternativas para lograr un producto que sea inocuo y que más sea sostenible en el sistema. Inocuo quiere decir que no ocasione enfermedades en la persona, o sea que el producto con el que nosotros vamos a tratar esta fruta o la hortaliza no altere o no ocasione algún problema, sobre todo gastrointestinal, en la persona. En un sistema productivo nosotros podemos distinguir algunas etapas, una de ellas que es la etapa a campo o lo que decimos la parte de cultivo, que consideramos que es la etapa de pre-cosecha. Luego viene la cosecha en sí, que es lo que tenemos como recolección, la post cosecha, el momento en donde yo ya desprendí ese producto de la planta madre, que puede ser un frutal o puede haberse extraído, por ejemplo, la planta de apio, las hojas de acelga, la retiro del campo, empieza esa etapa de post cosecha y luego tiene que ver mucho el transporte y la distribución. Por lo tanto, acá en el grafiquito yo puse embarque porque hay productos que deben ser colocados en container para ser derivados, por ejemplo, vía barco a la Comunidad Económica Europea, puede ir, por ejemplo, a Rusia, puede ir a Sudáfrica, puede ir a Estados Unidos y por ahí en el transporte en camiones frigo, es decir, que se controla la temperatura, sobre todo, o la refrigeración, que pueden ser a mercados, mercado nacional, como puede ser o puerto, destino al puerto en Buenos Aires o el puerto de Rosario, o pueden ser a mercados como ser Tucumán, Rosario, Córdoba, que son lugares bastante exigentes.
Por lo tanto, nosotros vamos a definir a la post cosecha al periodo que transcurre desde el momento en que yo extraigo ese producto de la planta madre, o sea, del árbol, o del suelo, en el caso de que estemos hablando de apio, acelga, espinaca, por ejemplo, hasta que ese producto llega al consumidor. Cuando hablamos de consumidores, que puede llegar a un supermercado o puede ir adquirido directamente desde el mercado y llevado al domicilio. Es el periodo que comprende la post cosecha. Por otro lado, seguramente esto a lo mejor ya lo vieron o lo están por ver en fisiología vegetal, tanto las frutas como las hortalizas, después de su recolección, siguen siendo consideradas como estructuras vivas. Es decir, que van a ocurrir algunos procesos de degradación y de síntesis en donde vamos a tener, por ejemplo, la degradación de la pared celular. Hay una pérdida de firmeza en el producto. Seguramente las chicas cuando compran, o los muchachos también, por ejemplo, compran un pimiento o pueden comprar una berenjena. Cuando la compran, la ven toda turgente, bien armada, con una buena textura, pero cuando la dejan a temperatura ambiente por algunos días, empieza a deshidratarse y se empieza a arrugar. Aparte de esto, empiezan a haber degradación de fenoles. Estos fenoles muchas veces están actuando como barrera para estos organismos fitopatógenos, no deja que se desarrolle, pero cuando comienza a disminuir ese contenido, comienzan los patógenos a a colonizar el tejido. Luego tengo el tema de los metabolitos de los carbohidratos. Por ejemplo, en algunos casos va a haber un aumento de azúcares, en otro va a disminuir la acidez. Por ejemplo, una naranja que aún está verde es una naranja que tiene un porcentaje de acidez o una acidez muy alta, baja, digamos, perdón, es decir, valores de 4 o 5, y a medida que va madurando, que va cambiando su coloración y encontrando la madurez fisiológica, va a ir modificando también el contenido de azúcares y va a ir aumentando la acidez, o sea, valores más bien alcalinos, más dulce. Por lo tanto, uno ya la puede comer, no queda de aspecto amargo si uno la sacara en verde. A esto ¿por qué viene alusión de tener en cuenta de estos procesos fisiológicos? Porque hay una pérdida de producto, ya sea en este caso el dibujito que representa un tomate. ¿Por qué? Porque como dijimos que el fruto aún es una estructura viva, el fruto tiene la función de respiración, va a transpirar, se va a envejecer porque va a sintetizar o va a liberar al medio seguramente etileno, y el etileno es una hormona de maduración, va a acelerar el proceso madurativo. Y por otro lado, vamos a tener la presencia de enfermedades y desórdenes fisiológicos que pudieran ocurrir. A nosotros solamente nos interesan las enfermedades, dado que, de acuerdo a los tipos de pérdida en post cosecha, vamos a tener los daños mecánicos, desórdenes fisiológicos, la presencia de plaga, pero a nosotros nos interesan en este momento las enfermedades. Como ser daños mecánicos, puede ser, por ejemplo, una herida ocasionada por una tijera, por ejemplo, o un llameado, frutos en los cítricos que muchas veces en zona ventosa y cuando aún son susceptibles se produce unas pequeñas heridas a causa del viento y que la hoja haya actuado como, este, como si fuera un cuchillo o la misma llama. Desórdenes fisiológicos, por ejemplo, por problemas nutricionales, que no llega calcio en el fruto, por un estrés hídrico, no hay movilización de algún elemento y se manifiesta con alguna sintomatología en el fruto. La presencia de plaga, por ejemplo, el daño de la mosca, que no me acuerdo si fueron algunos de ustedes que habló de la mosca negra, que ocasionan daño, la mosca de los frutos, por ejemplo, que con su ovopositor coloca los huevos en el interior de la fruta, crecen las larvas y esto es una pérdida de fruto porque no podemos cosecharlo.
Y en el caso de las enfermedades vamos a ver que hay varios géneros, sobre todo fúngicos, que ocasionan enfermedades en post cosecha. ¿Por qué hablamos mucho de post cosecha? Porque es el componente que tiene mayor impacto en el sistema productivo y sobre todo un impacto económico, porque como yo les decía, ustedes lo que vayan a lograr vender, ya sea en cantidad y calidad, van a obtener un cierto valor, un cierto precio, una cierta remuneración en dinero. ¿Esto que, para qué? Porque yo con ese dinero que logro con la venta de estos productos tengo que cubrir todo el gasto invertido en producir ese producto. Tengo que cubrir desde la luz, pues el combustible, la mano de obra, los insumos que he empleado, las semillas, todo el sistema de laboreo, la amortización, si compré alguna semilla o alguna tecnología distinta que no era tradicional en el lugar y que la quiero usar, todo eso se tiene que recuperar con la venta de este producto. No tan solo lo que dice en campo, sino también durante el transporte y durante el almacenamiento de ese producto. Por lo tanto, para que ocurra el proceso de infección es necesario tener en cuenta los parámetros de siempre. Habíamos hablado de un hospedante susceptible, en este caso es el fruto. Hablamos de un patógeno que sea agresivo, que significa un patógeno virulento, con capacidad de ocasionar enfermedad, y unos factores predisponentes. Por excelencia, la temperatura y la humedad. Pero es humedad relativa alta, pero que no llegue a condensación, es decir, de que no exista una película de agua en la superficie del producto. Ahora, voy haciendo preguntas. Seguramente ustedes tienen la guía a mano o no sé, pero de acuerdo, hay tipos de infección y según la forma de penetración. ¿Cómo puede ser la infección? A ver, alguno que me responda. Por herida, Siempre pequeñas heridas Sí, muy bien. o O pueden ser infecciones Puede ser directas también. localizada o sistemática. pues son localizadas bien, pero no son sistémicas. Pero hay, una dijimos por herida, va a penetrar por herida, que eso me va a dar a veces una infección localizada, pero no son sistémicas, es decir, que no se van a ubicar en todo el fruto o en toda la planta. ¿Y de qué otra forma también puede penetrar? directa, profe. O sea, el Directamente. patógeno genera sustancias bioquímicas bueno, que logran penetrar la planta. O sea, Muy bien. Tenemos una por herida, por excelencia, son estos dos géneros, Penicillium y Rhizopus, sí o sí necesitan de las heridas, porque necesitan una zona húmeda, un tejido húmedo, que el que le va a brindar, en vez de, yo le decía que no es que requieran película de agua, pero una herida, en una herida hay una cierta humedad, porque se rompen algunas glándulas, algunas células que tienen vacuola y genera un ambiente apropiado, sobre todo para estos dos géneros. Y cuando hablamos de forma directa, este ejemplo tenemos a los Coletotrichum, que seguramente se van a acordar cuando hablamos en manchas foliares de las famosas antragnosis del palto, por ejemplo, de la banana, antragnosis del poroto. Y, como dijo su compañero, tiene una gran habilidad de ingresar en forma directa por los elementos que forman ellos, que segregan ellos. Y dentro de esos componentes están las enzimas, en primer lugar, porque degradan toda la pared celular del producto, degradando la laminilla media, pueden degradar incluso capas cerosas en algunos casos. Entonces, este patógeno, o por lo menos este género, tiene una gran habilidad para producir enzimas e ingresar directamente. Ahora, según la velocidad de desarrollo, seguimos con los tipos de infección. Ahora, ¿cuán rápido puede ser esa infección? ¿De qué manera la podemos clasificar? Pueden ser inmediatas o bien pueden ser inactivas hasta
Bueno, esa inactividad también puede demorar días, a veces eh, horas, Muy bien, dependiendo de cuál sea el patógeno. exactamente, Alba. Puede ser inmediata o puede ser inactiva o latente. Puede ser inactiva o latente, que es lo mismo, o inmediata, que es otra cosa. En el caso de la inmediata, estos patógenos van a ingresar en el campo e inmediatamente, si tienen la temperatura y la humedad apropiada, van a empezar a desarrollar una podredumbre. Como ven ustedes acá, es una podredumbre marrón, una podredumbre blanda. No digo que es firme o seca, pero es una podredumbre blanda que si uno la presiona con los dedos no se le va a introducir. Y en el caso de inactivas, sí se van a pudrir estos frutos o el material, pero más que nada depende de los factores ambientales que dijimos que es la temperatura y la humedad, en ambos casos, pero aparte, en el caso de las inactivas o latentes, va a depender de algunas características del fruto. Es decir, que se modifique algo en el fruto para que el patógeno, cuando ingresó en el campo, pueda desarrollarse. Puede ser, por ejemplo, el pH, puede modificarse el pH, puede modificarse los contenidos de los aceites esenciales, los contenidos de azúcares o disminuir, por ejemplo, el contenido de fenol, que es un factor que estaría limitando, le está poniendo freno al patógeno, que cuando disminuye su concentración, ese patógeno tiene vía libre y puede colonizar y puede ocasionar estas podredumbres. En este caso de las inactivas, tenemos este género, se llama Diplodia, y la característica es de que forma unas podredumbres, ya sea peduncular, es decir, en la zona del pedúnculo, o estilar en la zona inferior, donde está la cicatriz de los estilos. Tienen la forma de como que hubiesen unos dedos marcados de forma ondulada, tanto en un polo como en el otro. Esto es una foto en pomelo. Y en este caso, la inactiva, para el caso particular de diplodia, cuando uno cosecha pomelo en estado no en rojo ni al estado amarillo en coloración, sino que lo cosecha medio pintón, o sea, con un verde muy suave y que todavía no está maduro. Si bien internamente ya tiene la concentración de sólido soluble y de pH, externamente no lo tiene porque aún sigue verde. Entonces, para acelerar el viraje de ese color, ese material, o sea, esos pomelos, son ingresados en cámaras que se llaman cámaras de desverdizado. Inyecta en el ambiente etileno. El etileno lo que hace es acelerar el viraje de color y que cuando uno vaya a procesar en una línea de empaque, se procesen ya todos los pomelos pintones, es decir, que hayan virado su color a rojo o amarillo según sea la variedad. Y en este caso, como Diplodia es un hongo cuyos conirios ingresaron a la planta cuando estaban, al fruto cuando estaban aún en la planta, cuando estaban en el campo, necesita de que haya ese viraje o la síntesis o acelerar el proceso madurativo con la ayuda del etileno para poder manifestar esa podredumbre. Ahora, según el tipo de infección, según el momento, vamos a tener dos alternativas. ¿Cuáles serían? Muy bien, van a ubicar en el campo, por ejemplo, alternaria. Alternaria ustedes ya la vieron, seguramente se acuerdan cuando hablamos del tizón temprano del tomate dentro de las manchas foliares. Y también tiene la particularidad de formar esas podredumbres, son podredumbres negras, deprimidas, a veces con los bordes bien definidos y formando pequeños anillos concéntricos que luego si tenemos las condiciones de temperatura y humedad va a esporular. Por otro lado, tenemos la de post cosecha, son típicas de post cosecha.
tenemos los Penicillium y Rhizopus. Ya habíamos dicho que estos dos géneros ingresan por herida y aparte son los dos géneros únicos cuya infección se va a dar en post cosecha. Otros van a ocurrir tanto en el campo, en pre cosecha, y otros tanto en pre como en post cosecha. Por ejemplo, ¿cómo hago yo? Acá ustedes están viendo el penicillium, el que ocasiona o causa el moho azul en los cítricos o moho verde. Si hablamos de moho verde, vamos a tener la especie, va a ser Penicillium digitatum. Si es moho azul de los cítricos, el agente causal es Penicillium italicum. Verde digitatum, azul itálico. Entonces empecemos a ver un poquito cada uno de los géneros más comunes que ocasionan enfermedades en post cosecha. Acá vamos a ver Compitium y Phytophthora. Si ustedes se acuerdan, son organismos que son habitantes del suelo, por lo tanto forman esporangios, un hábitat húmedo es muy favorable y por lo general producen unas podredumbres bien importantes porque necesitamos alta humedad ambiental o alta humedad en el suelo. Si las condiciones, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en los árboles frutales? En los árboles frutales es necesario, al momento de la poda, levantar la falda de estos árboles o la pollera de los árboles para evitar que los frutos estén muy en contacto con el suelo. Además, si no hubiese sido un riego por goteo, seguramente vamos a tener un riego por aspersión y eso hace que salpique resto de tierra que a lo mejor tienen esporangio a los frutos que están muy cerquita del suelo. Por otro lado, ustedes van a ver en la imagen superior que hay un montón de frutos tirados, algunos que están en muy buenas condiciones, pero cuando uno tiene que procesar estos frutos, el fruto que se cayó al suelo no se lo levanta. Así sea que tenga muy buena calidad o muy buenas características, el fruto que está en el suelo no se levanta. Luego van a ver seguramente acá atrás un fruto más blanco. Estos son frutos que se han enfermado, por ejemplo, con Penicillium, con Geotrichum, que lo vamos a ver enseguida. En el caso de la naranja, del pomelo, Phytophthora ocasiona también una podredumbre que se llama podredumbre marrón. La podredumbre marrón del pomelo es una podredumbre firme que si bien tenemos las condiciones de temperatura y humedad, se va a desarrollar en la superficie el signo del patógeno, que no es nada más ni nada menos que un micelio algo algodonoso en la superficie. También lo podemos encontrar en el zapallito. Ustedes tengan en cuenta que el zapallito tiene un punto de crecimiento y un punto de floración y fructificación. No es una guía, por lo tanto, está muy cerca del suelo, entonces un salpicado de alguna partícula, el uso de elementos que no estén en buenas condiciones para cortarlo, para poder desprenderlo de la planta. Muchas veces el zapallito, que lo que hacemos es girarlo directamente en la planta y se rompe fácilmente. En otros casos pueden usar como una especie de trincheta, a lo mejor. Y si no está bien limpia o desinfectada, corremos el riesgo de que ingrese Phytophthora y se produzca esas deformaciones, esa es la presencia de un moho blanquecino y toma el aspecto de un fruto que es bastante baboso. Cuando uno lo quiere agarrar con la mano en el zapallito, es húmedo, blando y de aspecto baboso, se resbala de la mano. Otro género importante en post cosecha y sobre todo en post cosecha, ya dijimos, ingresa por herida y es de post cosecha, tenemos a Rhizopus. Rhizopus es fácil de identificarlo porque cuando uno lo ve al signo son como pequeños alfileres o cabezas de alfileres de diferentes tonalidades, llegando a ser negra cuando ya está totalmente maduro. Y este hongo lo que hace es buscar aquellos productos que sean ricos en hidratos de carbono.
pueden ser granos también y leguminosas que están almacenadas, y va a dar lugar a lo que se conoce como podredumbre húmeda, porque tienen una podredumbre bien inconsistente, porque se desarma, se puede apretar con los dedos y se le entierra los dedos en el producto. Por ejemplo, vamos a ver acá que tiene la particularidad de formar nidos de infección, es decir, un fruto podrido, que está acá en el medio. Si no tengo la temperatura y la humedad correcta, y si tengo hospedante susceptible alrededor, en unos días voy a tener un nido de infección. Es decir, voy a tener un mayor número de frutos con podredumbre cuando no tengo o no controlo la temperatura ni la humedad. Por ejemplo, acá tenemos risopos en manzana. Si bien aún no formó esas cabezuelas, que son como alfileres sobre el tejido con podredumbre, sí lo vamos a tener, por ejemplo, acá en un cajón de tomate y en el extremo de la zanahoria. Muchas veces uno compra tomate porque está en precio, está barato, y por ahí se olvida de que estaba en una caja y cuando va a ver, tiene toda la caja tomada, formando nidos. Es como que saliera un solo bloque, todo adherido por el micelio. Y en la imagen de la derecha es una zanahoria, es una raíz, por lo tanto es mucho más fácil de que se enferme. Risopus en frutilla y en durazno son muy comunes. Seguramente en el caso de los duraznos se nota mucho mejor. A veces uno compra y a los pocos días, que si no lo consumió, empieza a haber una podredumbre blanda y ustedes vean en la imagen del medio prácticamente el fruto central ya está totalmente cubierto de risopus y lo de los costados están actuando como cementante los frutos, el micelio con respecto a los frutos que están con esta infección. Otro género importante, y este patógeno va a ingresar tanto cuando está en el campo como en post cosecha. También me ocasiona podredumbre, pero son podredumbre bastante firmes, no son deprimidas. Acá se nota en el tomate que es deprimida, más o menos, no seca del todo, porque llega a formar igual que el tizón temprano de la papa y del tomate, forma como anillos concéntricos. Y si las condiciones son de temperatura y humedad son adecuadas, se va a desarrollar un micelio blanco al principio que luego se oscurece y van a ver ustedes la presencia en el microscopio de unas estructuras que son conidios y que tienen tabiques longitudinales y tabiques transversales. Otro género también que se puede enfermar la fruta tanto en el campo como en post cosecha son lo que nosotros conocemos con el nombre de moho grises. Porque como su nombre lo dice, es una coloración gris cuando está el micelio presente, se llama botrytis, en realidad la especie es Botrytis cinerea, y no tan solo va a afectar a frutillas, porque acá podemos, si uno toma de post cosecha, dependiendo qué es lo que vamos a considerar para la venta, puede ser flores, pueden ser fruta o pueden ser alguna hortaliza. Entonces, en este caso, este hongo es muy agresivo porque puede llegar a colonizar no tan solo en las flores, no tan solo parte de la rama o de las hojas, sino que apunta directamente a los capullos. Los capullos no se abren, no cuajan y quedan totalmente bronceados, oscuros, con alguna pudrición en los bordes, cuando es ocasionado por botritis. Acá lo tenemos, también tiene la particularidad de formar nidos de infección. Es bastante común verlo en frutilla, es como si cuando uno quisiera desprender, va a desprender solamente el micelio, acá, pero la fruta ya está con procesos de maduración, es decir, que van liberando algunas enzimas para degradar la pared celular. Otro género también importante es Fusarium.
Fusarium, si uno hace unos preparados para el microscopio, van a ver que son como si fueran unas bananas, son arqueados, o pueden tener alguna punción o alguna célula muy fina en ambos extremos. Esto lo que ocasionan son los llamados moho amarillo y moho rosado, queda un color salmón, y muchas veces busca, como es un hongo de suelo, también busca órganos que sean ricos en hidrato de carbono, pero también produce podredumbre en frutos que están en la parte aérea, como es en el caso de las naranjas o de los limones. Acá tenemos Fusarium en pepino. Este Fusarium, si uno es muy distinto el micelio al que ocasiona Phytophthora, porque en el caso de Phytophthora es blanco, pero la podredumbre en sí es de coloración marrón, mientras que en el pepino se degradan. Ustedes van a ver en la parte de abajo como que ya hay una zona más húmeda del pepino y es ocasionado por este hongo, que es un hongo habitante del suelo. También lo podemos tener presente en melón, se forman como pequeñas costras, un micelio un poquitito más compacto, no tan algodonoso. En tomate, la diferencia con respecto al tizón temprano o a la presencia de alternaria en tomate, tiene que ver que también hace estos anillos concéntricos, pero no son de coloración oscura, son más bien, toman apariencia húmeda, por ejemplo, miren todo lo que afectó, y luego ponen una cataplasma en algunos casos, de algún organismo para controlar. Pero si no, aparece como un micelio blanco más o menos algodonoso. Otro género es Geotrichum, que en realidad ocasiona lo que se conoce con el nombre de podredumbre amargas. Y amargas no porque uno la haya probado, más que nada son podredumbres ácidas y que va a afectar tanto a productos en post cosecha como en pre cosecha, tanto en el campo como luego de que ingresa a un galpón de empaque, por ejemplo. Empieza con áreas muy ablandadas, reblandecidas, pueden aparecer, si las condiciones de temperatura y humedad son apropiadas, va a aparecer un micelio blanco que tiene el aspecto más bien gaseoso, es decir, como que estuviese fermentando y formando pequeñas burbujas. Ahora pregunto, yo les comento que acá mucho tiempo, en el año 97, 98, 99, junto con la ingeniera Álvarez, ella tenía un proyecto con respecto a este hongo en cítrico y nosotros necesitábamos obtener el hongo para poder sembrarlo, aislarlo y tener la colonia pura. Entonces íbamos a los galpones de empaque, ahí en Colonia Santa Rosa, y buscábamos frutos, pomelo o naranja que tengan geotrichum. ¿Cómo creen ustedes que era fácil de ubicarlo? Les digo que era muy fácil. ¿Cómo creen ustedes que yo me doy cuenta que el material que estaba almacenado en los galpones de empaque tenían geotrichum o esta podredumbre amarga o ácida? Por el olor. Pero con respecto al olor, ya lo voy a comentar, hay otro patógeno que también ocasiona un olor muy parecido, muy característico, un olor ácido. Pero hay algo que uno podía hacer. Ustedes recuerden, al ser de la zona, seguramente han visto cuando el edema está cosechando los cajones de fruta, eso se llaman bines, y son cajones de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Entonces, ustedes imagínense cómo creen que hacíamos con la ingeniera Álvarez para buscar estos frutos en un galpón de empaque que no tan solo era un cajón, sino a veces había piladas de cajones y pedíamos que lo descarguen, que lo bajen para poder buscar este material. Se vacían los cajones y se ubican las frutas que estaban por debajo. Alba, para, que se me acopla el sonido.
Alba. Sí, como necesitan este hongo temperatura y humedad, digo, seguramente vaciaban los cajones y buscaban las frutas que estaban en la parte baja de los cajones. No, pero sí necesita temperatura y humedad. Pero no íbamos para ese lado. Uno entraba y se Profe, ¿es daba. porque todos se contagian rápido? O sea, es como que uno está contagiado y que empieza a contagiar a los otros. Forma nidos de infección, forma. Igual que botritis, que risopu, forman los nidos de infección. Pero hay algo más característico y rápido que a nosotros no nos llevaba mucho tiempo saber qué cajón tenía esta podredumbre. ¿Sería por el Ustedes signo, profe? no lo vemos todavía el signo porque imagínate, son cajones que tienen 1 metro por 1 metro y por 1 metro. Bueno, les comento. Uno cuando entraba o cuando entrábamos a los galpones de empaque, lo primero que hacíamos era ver qué cajón estaba lleno de mosquita. Como esto genera, ustedes hablaron de que por el olor, por ejemplo, genera un olor ácido, pero muchas veces cuando es por penicillium, las mosquitas no son atraídas tanto. Sí lo atrae cuando era por geotrichum. Entonces lo que hacíamos era descargar, mirar, como decimos siempre nosotros, digo yo por lo menos, como chancho a la batata, íbamos derecho a ese cajón a vaciarlo y encontramos fruto con esta podredumbre. Y era fácil, como dijo recién, forman nidos de infección, porque también tiene esa habilidad de segregar enzimas y de ingresar directamente. Formaba pequeños nidos chiquititos con varios frutos con podredumbre, pero siempre la mosquita dando vueltas sobre el cajón. No, en algunos casos estaba al último, una vez que descargábamos todo el cajón, lo encontrábamos al final, cerca de la base, en otro momento en el medio, pero siempre, cada vez que veíamos mosquita, íbamos derecho a buscar nosotros los frutos con geotrichum. Y el otro hongo, que si bien este género ocasiona prácticamente en algunos casos una pérdida del 80% de la producción, si no se maneja adecuadamente, porque es un patógeno que ingresa por herida, es netamente de post cosecha y está en todos los ambientes de los galpones de empaque. Es un patógeno, un género que no es fácil de eliminarlo, porque podemos disminuir la concentración de inóculo, pero llegar a eliminarlo y llegar a cero prácticamente es imposible. Este género es el que ocasiona lo que se conoce como moho azul o moho verde. Se va a presentar en los cítricos, seguro. Es muy común cuando ustedes dejan limones, naranja, mandarina, pomelo y que no la consumen y al poco tiempo van a ver y están todos llenos de moho. En las manzanas, en las peras, por ejemplo, incluso en la cebolla misma o en los ajos, se suelen ver la presencia ya del micelio y que ha esporulado con pequeñas coloraciones verde o azulado. En este caso, también se agregan enzimas, igual que permite también en algunos casos ingresar directamente. Ustedes ven acá la imagen inferior a la izquierda, que es una cabeza de ajo, que ya está con el micelio, ya es porulado. En el caso de la manzana, si bien no se manifiesta como la naranja, pero empieza primero con una zona húmeda, blanda, y en el medio muchas veces ya se empieza a esporular. Forma también nidos de infección. Acá son pomelos, ven que tienen un cierto brillo, la caja, es una caja de cartón, con pomelos que están totalmente brillosos. Este fue el que inició todo, el que está acá abajo, contagió al de arriba y miren los que están al costado, ya tienen la presencia de esporas en la superficie, por eso salió este dibujito del distanciamiento social, que esto fue en la época de la pandemia, en donde un fruto podrido contagiaba al otro, o sea, con el tema del COVID. Acá vemos limones, por ejemplo,
imagínense, estos están dentro de un cajón, acá arriba está la base del otro cajón, que están apilados, y toda la cantidad de frutos que hay con esta sintomatología. Es uno, como le dije, uno de los patógenos más importantes que tiene con grandes pérdidas si no se manejan adecuadamente en los galpones de empaque. Acá tenemos limones, y en el caso de las manzanas no van a ver como en el limón, que empieza con una pequeña manchita, una zona húmeda, una podredumbre más o menos blanda, como en este caso coincidente. Acá ya es poruló, sigue estando bronceada, oscura. Miren, en la manzana solamente empieza un reblandecimiento, un pardeamiento de la fruta y llega a pudrirse completamente, pero sin llegar a lo mejor en algunos casos de producir el micelio o el signo del patógeno. Uno cuando ve una fruta así, muchas veces en la manzana la asocian como que tuvo un golpe y ese golpe dio lugar a una podredumbre, y en algunos casos es importante, por ejemplo, que hace uno o algunas personas cortan este pedacito de la manzana y se la enchufan a algún chiquito o la comemos nosotros. Este caso hay que tener mucho cuidado en el caso de las manzanas, porque hay un género de Penicillium que genera micotoxina. La micotoxina que genera se llama patulina, y que si bien cuando uno está presente muchas veces en los jugos a base de manzana, por problemas que tuvieron durante el procesamiento, pero a veces en el volcado mismo de la fruta que va a estar destinada para jugo, yo no he visto, al menos cuando uno hace las preguntas y hace alguna observación, siempre nos dicen de que cuando ingresa para industria entran productos de calidad. Hemos visto en algunas empresas en donde no hay personal eliminando frutos podridos con signo de podredumbre o con alguna alteración. Entra todo. ¿Por qué entra todo en esa, como si fueran unos trapiches? En cámara de molienda o planta extractora de jugo, porque ellos se aseguran, en cierta medida, que la última etapa de la cadena productiva o de elaboración o de manufactura es la pasteurizadora. Y en la pasteurizadora garantizan que se ha eliminado todo organismo que pueda ser nocivo y que ocasione problemas en la persona. Uno de esos es un género de Penicillium que genera la patulina. Pero muchas veces cuando elevamos la temperatura para pasteurizar, hay micotoxinas que se potencian más frente al calor. Entonces también hay que tener mucho cuidado. Por eso a veces uno recomienda eh, no darle a los chicos de edad escolar, de jardín o los más chicos, jugos de manzana. A veces que esos que vienen envasados, si bien uno tiene esa garantía de que están pasteurizados y que han sido elaborados en plantas industriales con todas las exigencias y requerimientos sanitarios, a veces hay que tener mucha precaución. Yo en particular siempre decíamos que no le den jugos de manzana a los chicos que vienen en cajita. Por ahí uno lo quiere elaborar, pero que elaboren directamente de material sano en la casa y es mucho más seguro. Ahora existen otros géneros que también ocasionan enfermedad en post cosecha, que vimos hace rato uno, que tiene que ver mucho con la infección inactiva o latente, como es el caso de la diplodia. Ustedes acá van a ver una podredumbre estilar y peduncular y que tiene la forma de dedos, tanto de abajo como de arriba, en el producto. Acá tenemos un pomelo, tiene esa ondulación, esa podredumbre, que si uno la corta, la podredumbre va por el eje central del fruto y se traduce en la zona estilar. Otro género es Coletotrichum, por ejemplo, en chirimoya. Ustedes van a ver acá las chirimoyas con pequeñas depresiones circulares, más o menos, algo deprimidas, oscuras al comienzo, como tenemos acá abajo en la imagen, que estoy con el mouse,
y si las temperaturas y la humedad es apropiada, se cubre de una, en realidad no es un micelio, sino que son los conidios que están presentes en las cérvulas, en estructuras todas oscuras, negras, y que se ubican en forma concéntrica y toma la coloración de un color naranja, de un color salmón cuando es porula. También tenemos Coletotrichum en tomate, que también tiene la misma apariencia, reblandece el tejido a su alrededor, forma como pequeños anillos concéntricos y sobre el mismo esporula de un color salmón. Coletotrichum en mango es una de las enfermedades más importantes. Seguramente ustedes en una zona caliente tienen plantas de mango y seguramente vieron esta sintomatología. Son síntomas localizados, deprimido, empieza como una mancha húmeda, luego se va secando un poquito y sobre esa mancha se desarrolla el hongo. Si bien acá hay algo muy particular. Ustedes ven acá que estoy marcando con el mouse manchas localizadas más o menos circulares. Ahora quiero que me digan qué ocurrió en esta zona que estoy marcando acá. ¿Qué es lo que pudo haber ocurrido? A ver si uso el lápiz. En esta zona. Ahí y acá. ¿Qué pudo haber ocurrido? Posiblemente había frutas contaminadas. De nuevo, Alba, me acopla al... Ah, ¿Está con el celu y la máquina o...? no, solo con la computadora. Sí, te siento con un eco y Mm, a ver, ahí prueben algunos que opine también de los muchachos. ¿Qué pudo haber ocurrido en esa zona? Estamos diciendo que son manchas necróticas localizadas, pero algo ocurrió acá, en esta zona. También hay manchas necróticas localizadas, pero tienen una forma, un patrón que a cualquiera le llamaría la atención. No, no. ¿Tiene que ver con la maduración? No. con agua. No es que estoy dibujando por dibujar, ¿no? Hay algo para explicarle después. A ver quién da más. Lo que ocurrió en Cuando este cae al caso... suelo, No está en el suelo todavía. Está en la planta. Lo que ocurrió en este caso, que ustedes ven que forma como una línea, con un montón de pequeñas lesiones necróticas localizadas. ¿Qué quiere decir? Coletotrichum forma una cérvula, que es como una boca, en donde tengo los conidios de esta manera. Cuando estos conidios, estas acérvulas, se pueden desarrollar en la planta o en el árbol, ya sea en ramas secas, acá no me salió como si fuera rama seca, o en hojas, como pequeñas manchas, que pueden estar en la nervadura, en la lámina. Y si yo tengo una precipitación,
por ejemplo, llueve, esas acérbulas o esos conidios que están en la acérbula caen por el pedúnculo y van ocasionando como pequeñas líneas. Son puntos de infección y que siguen el recorrido de una gota de agua. ¿Por qué? Porque dentro de esa gota de agua estaba llena de conidio y el fruto seguramente estaba susceptible y por eso marcó como una pequeña línea. Es como un chorreado, que le decimos nosotros, de infección. Cada uno de estos fue un conidio de Coletotrichum que ingresó en el fruto cuando era chiquitito o cuando aún estaba susceptible. Esto me está diciendo que la enfermedad es policíclica, por ejemplo, porque tengo acá manchas necróticas bien importantes en tamaño, un segundo ciclo de menor tamaño y un tercero que son las que han dado lugar a todas estas manchas. Entonces ustedes ahora si ven mangos que tienen ese chorreado, incluso en los cítricos también se ven un chorreado, no es por Coletotrichum, sino que por otro hongo, pero que le está diciendo de que el fruto por arriba de ese donde estaba ubicado en la planta hubo una rama seca, una hoja que estaba con síntomas, algo pasó que arrastró el agua de la lluvia, en la gota de agua se fueron los conidios. También voy a tener Coletotrichum en banana. Si ustedes compran o van a la feria y compran bananas, seguramente le van a encontrar que son bananas muy de buena calidad, o sea, no tienen ninguna mancha, pero si la dejan unos días hasta que estén totalmente maduras, van a ver de que empiezan a aparecer estas pequeñas manchitas circulares y después empieza a pudrirse un poquito más la banana y a pocos días se desarrollan las acérbulas y el conidio de color salmón. Pregunta hasta acá de hongos. No, profe. Bueno, seguimos con lo que serían bacterias. Nosotros hemos visto, cuando vieron ustedes, cuando vinieron acá a San Salvador, los diferentes tipos de bacteriosis que podemos tener. ¿Se acuerdan que habían bacteriosis del tipo hiperplásicas, en donde había un agrandamiento del órgano por multiplicación celular? Bacteriosis vasculares, en donde el síntoma que se ocasionaba eran los marchitamientos, porque se ubicaban en el xilema sobre todo. Y luego tengo otro tipo de bacteriosis, me falta un tercero. ¿Se acuerdan cuál era? Parenquimática. Muy bien, bacteriosis del tipo parenquimática. Dentro de las bacteriosis del tipo parenquimática, qué síntomas podríamos tener ahí? Podredumbre blanda. ¿Cómo, Alba? Podredumbre blanda. Muy bien. ¿Y las podredumbres están dentro de qué tipo de síntomas según la clasificación? Necrosis. Muy bien. Van a haber enfermedades del tipo parenquimática, y dentro de las parenquimáticas son aquellos síntomas que ocasionan las podredumbres, y las podredumbres son síntomas necróticos. Ahora, como vimos recién en hongos, hay un montón de géneros. En las géneros de bacterias que ocasionan problemas en post cosecha son muy poquitos. ¿Cuántos géneros hay característicos? ¿Se acuerdan de algún género de bacterias que ocasionen problemas en post cosecha? Pectobacterium, Muy bien. ¿Y otro? Pseudomonas, Sí, muy bien. Tenemos el Pectobacterium, que es lo que antes se conocía con el nombre de Erwinia, y la Pseudomonas. Son los dos únicos géneros que ustedes van a encontrar en post cosecha. No hay otro. Si llegamos a preguntar nombre de género de hongos
En post cosecha, penicillium y rhizopus. Género de bacteria en post cosecha no tienen como errarle Pectobacterium o Erwinia y la Pseudomonas. Estas, cuando vemos las enfermedades post cosecha ocasionadas por bacterias, tienen que ver con, es necesario que se presenten algunas características en el producto. Por un lado, el tiempo de almacenamiento. Uno compra un pimiento, un tomate y lo almacena por muchos días, tanto el producto, ya sea pimiento o tomate, empieza a perder turgencia, se empiezan a pudrir, o alguna papa a lo mejor empieza a reverdecer, cambia su color. Si tenía alguna herida y no la hemos lavado, viene con resto de tierra adherido. Hay algunas erwinias que ingresan, se produce una podredumbre. Tiene que ver también con el grado de madurez con el que vamos a tener en el producto, que vamos a tener en el producto. El pH, en el caso de las hortalizas, tiene un pH más bien alcalino. Por lo tanto, las bacterias se van a presentar más en hortalizas que en los frutales. Y el contenido de agua, porque necesitan, todos estos dos géneros necesitan de un ambiente húmedo para poder desarrollarse. Recuerden que son células flageladas, necesitan en este caso una pequeña película de agua a lo mejor para entrar. También generan enzimas que degradan la pared celular, ingresan por una herida mínima que le brinda todas las condiciones para que ocurra la infección. Por lo tanto, ya habíamos dicho que le gusta un pH más bien alcalino, le gusta más bien lo frutal, las hortalizas y no los frutales, producen algunos, afecta tanto raíces, hojas y frutos, tienen la capacidad enzimática por ejemplo, algunas producen enzimas pectinolíticas, proteolíticas, fosfatidasas, por ejemplo, dehidrogenasa, celulasa, dependiendo el órgano que vaya a atacar, y siempre van a haber síntomas necróticos dentro de los necróticos, las podredumbres, y dentro de las podredumbres vamos a tener las podredumbres blandas. Acá no tan solo van a ver que muchas veces cuando uno corta una cebolla, una cabeza de cebolla externamente hasta que empieza con las primeras catáfilas, están perfectas, pero cuando llegan al centro van a ver que tiene una coloración parda, babosa, húmeda, blanda, y eso es normalmente ocasionado por las bacterias o en la zona de inserción de las raíces en el extremo. También se pueden observar zonas húmedas. En este caso, un tomate que habíamos encontrado en su momento ahí en Puesto Viejo. Ustedes imagínense todo el contenido, está desintegrado, es más o menos parecida a la foto esta de la derecha, en donde vamos a encontrar células bacterianas, detritos bacterianos, van a haber células muertas bacterianas, más todo el contenido del tomate, jugos celulares, semilla, y esto da lugar a que se empiece a putrefactar, por lo tanto es un olor impresionante, fuerte, así que si uno encuentra un tomate de ese estilo, trate de no tocarlo porque le va a quedar impregnada en la mano. ¿Cómo hago ahora el manejo de estas enfermedades en post cosecha? Ustedes recuerden que yo no puedo tratar de curarla, lo que yo necesito es mantener o minimizar ese deterioro. Es decir, que yo tengo que retrasar muchas veces ese proceso de infección, el proceso de desarrollo de la enfermedad. Por lo tanto, voy a tener algunas estrategias que pueden ser medidas preventivas vinculadas a prácticas culturales, manejo adecuado durante la pre-cosecha y cosecha, la disminución de daños y heridas, que es muy importante. Esto me permite también por ahí reducir el inóculo en los galpones de empaque con la limpieza. Puede haber un control físico, sobre todo vinculado a la temperatura, que es el factor más importante para manejar, seguido luego de la humedad. Luego tenemos el control químico,
con el riesgo de, si uno aplica en forma reiterada, corremos el riesgo de la aparición de razas que se comportan como resistentes. Por lo tanto, cuando quiera volver a controlar ese patógeno en el galpón de empaque, o agrego más cantidad o voy cambiando por otro producto. El tema es que para cambiar a otro producto no tengo muchas opciones. En el mercado solamente tenemos entre 5 o 6 productos registrados y autorizados para su uso en post cosecha. Por eso está en el tema de las restricciones legales. Y por último, el control biológico, que vamos a hablar un poquito nada más. En lo que respecta a las medidas preventivas, lo que nosotros buscamos es reducir la entrada del patógeno a los frutos y reducir los niveles de inóculo. ¿De qué manera? Limpiando los galpones de empaque, las zonas de trabajo. Ustedes vean en la imagen debajo de este cubo que está dado vuelta, es donde ingresan estos cajones grandes de 1 metro por 1 metro y por 1 metro, calzan en este espacio, se vuelca, el volcado cae sobre unos rodillos que están separados unos centímetros, y eso en la parte del suelo va toda la basura. Si uno elimina toda esa basura, estamos eliminando o reduciendo el nivel de inóculo. Por ejemplo, acá ahí están los vines, necesitan que sea mantenido porque muchas veces quedan clavos salidos, astillas, y cuando cosecha uno, tira los frutos así en forma descuidada, muchas veces se colocan goma espuma para amortiguar el golpe. Otros, por ejemplo, en el caso de acá de una zona de empaque de pimiento, vean que el cajón está totalmente tapizado. Primero con una goma espuma y luego se coloca un plástico y se trabaja con guantes para evitar la mínima herida y no se embala más allá del límite superior que tiene el cajón. Acá van a veces unos listones de madera como soporte, y a veces si uno apila una caja y una caja, estos pimientos son cosechados turgente, entonces son muy fáciles de quebrarse, muy fácil de producir pequeñas heridas. En la foto donde ven acá las naranjas tiradas en el piso, era un ensayo de Ledesma en donde se cosecharon para evaluar la mitad de la planta de una fila y la mitad de la otra. Se evaluó fruto por fruto y los frutos quedaron tirados en el suelo. La empresa no lo puede levantar y ser procesado como producto en fresco a pesar de que estaban intactos. En ese caso, todos los frutos van para la industria, para la extracción de aceite y de jugo. Lo que hicimos nosotros por mucho tiempo fue una de las prácticas sencillas, que es evaluar la efectividad de la práctica de limpieza antes y después de una desinfección. Es decir, se colocaban estas cajas de Petri, que no es nada del otro mundo, con un medio que es agar papa glucosado, se lo colocaba en la zona sucia y una zona limpia. La zona sucia es donde el volcado, donde se eliminan todos los frutos con podredumbre, frutos fuera de tamaño. Entonces, antes de la desinfección, miren lo que ocurría, y después de la desinfección, acá está marcada más la flecha, disminuye el número de colonias de penicillium, por ejemplo, estas que son de borde claro. Esta es la zona limpia, arriba, y en la zona limpia luego de la desinfección. Disminuía mucho. Entonces, ¿qué se hizo? Durante toda una campaña se evaluó y veíamos al principio que después de la jornada de la tarde, los números de colonias de penicillium llegaban hasta aproximadamente 600 unidades formadoras, es decir, 600 colonias. Entonces implementamos esta limpieza luego de la jornada de trabajo, que es al mediodía, y logramos disminuir el número de colonias de 600, pasamos aproximadamente a 25, un poco menos, a 10 en algunos casos. Pero es imposible llegar a 0. Lo que sí logramos es disminuir, pero no podemos llegar a controlar en su totalidad. Después tenemos los controles físicos. Yo dije la temperatura es el factor más importante, el que retarda el crecimiento de los microorganismos. Todo organismo puesto a 0 grados centígrados no crece, o si lo hace muy lentamente. No toda la fruta puede ir a 0 grados porque corremos el riesgo de quemarla por frío. Entonces cada producto
tiene su temperatura mínima que puede ser sometida. Luego tengo que tener la humedad relativa alta, elevada, esto que me permite a mí inducir a la cicatrización de herida, pero no quiero que haya condensación, es decir, que no haya presencia de agua líquida, porque si tenemos una bacteria, la bacteria va a entrar. Si tenemos un penicillium, el penicillium va a entrar. Luego tengo la protección con ceras o film plástico. Esto es para evitar que haya una alta tasa transpiratoria. El fruto, una vez que cuando es embalado o cuando es colocado en góndola, seguramente vieron mandarina, tomates o berenjena que están cubiertos en bandeja con una película plástica. Esto es para prolongar un poco más la vida útil o la vida de anaquel, que le podemos decir, de estos productos. Y en el caso de la protección con cera, ustedes imagínense, esta es la superficie de la naranja. Cuando entra en un galpón de empaque se aplica el fungicida 1, se deja secar, se aplica un segundo fungicida, se deja secar y luego viene una capa de cera que lo protege. Esas ceras, por lo general, son solubles en agua. Entonces ustedes cuando vean en la feria mayorista o en los súper, seguramente van a ver pomelos, limones o naranjas que están muy brillosas, con mucho brillo. Eso quiere decir que son frutos que han sido encerados y que han recibido una pequeña aplicación de 2 fungicidas. Esto corremos el riesgo de que si uno aplica, como dijimos reiteradamente, el mismo fungicida, va a llegar un momento en que el hongo se va a hacer resistente y me obliga a usar más producto. Otra alternativa que tengo también es la atmósfera modificada. Cuando uno cosecha o almacena el producto, lo puede hacer en algunas cámaras, que son cámaras más o menos herméticas, si tienen un sistema de ventilación, en donde lo que se hace es aumentar o disminuir la concentración de oxígeno y de dióxido de carbono. Lo ideal es mantener en el mismo porcentaje uno y otro, y lo ideal es 2,5% de oxígeno y 2,5% de dióxido de carbono. Son más difíciles de controlar porque hay que controlar muy bien las concentraciones y por ahí esto involucra mucho costo. Acá tenemos un listadito, un cuadrito de la temperatura mínima a la cual yo puedo poner diferentes productos. Por ejemplo, la naranja entre 2 y 7 grados, el pomelo de 10 a 15. Pero, ¿qué pasa? Si yo bajo esa temperatura, voy a tener algunos problemas asociados a las bajas temperaturas. Quemados por frío, por ejemplo, pueden haber algunas manchas, en el caso de pomelo, manchas corchosas, puede haber una deshidratación, el mismo fruto se torna todo arrugado. Acá, por ejemplo, cuando la colocamos la banana en diferentes situaciones, en el freezer, a temperatura ambiente, en el refrigerador, durante 4 días, tampoco aumenta o no me permite, ocasiona daños cuando yo la coloco en freezer, por ejemplo. O sea, tiene su temperatura apta y óptima para colocar una fruta bajo estas condiciones. Si bien el organismo se detiene, pero el proceso fisiológico del producto, de la fruta o de la verdura, continúa. Con respecto a las humedades relativas, por ejemplo, para la conservación, en cítrico se pide que sea de un 90 o un 95%, tanto para palto, para higo, frutilla. El kiwi en manzana, por ejemplo, un 95%. Son valores bastante, a veces, exactos y bien calculados que no se deben sobrepasar y no debe bajar. Y, por ejemplo, en esta imagen vemos que cómo quedaron unas cerezas después de 15 días de conservación, cuando estuvieron entre 0 y 1 grado centígrado con un control de humedad del 90 al 95%. Mientras que a la derecha vemos que ya hay una serie de deterioro porque no hubo control de humedad, se bajó, tiene 50 a 60% menor del valor requerido. Entonces ya empiezan a haber deterioro y cambio en la calidad del producto. Con respecto al control químico,
es necesario, habíamos dicho que hay pocos productos que están autorizados por el SENASA para ser usados en post cosecha. Uno de ellos, por ejemplo, se denomina el Tecto o el TBZ, Decosil, que es el Imasalil, el Melanite, Graduate. Pongo otros porque hay algunos que están, que también se los puede usar, pero que no están del todo, no es para todos los tipos de productos, o sea, para tanto manzana, durazno, pueden ser, o en cítricos. Pero hay algunas alternativas menos nocivas si lo encaramos desde el punto de vista desde la inocuidad o seguridad alimentaria. Y por ejemplo, se pueden usar bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio, sorbato de potasio, que son sales que uno las puede comprar y que nosotros, a raíz de esto, tuvimos una tesina de bromatología en donde analizó estos productos, pero adquiridos como aditivos alimentarios en caso de repostería para el control de penicilio. Y andan perfecto, o sea, se controlan muy bien y los productos son bastante económicos y no se emplean grandes concentraciones. Y una nueva alternativa, por ejemplo, el uso de la saponina de quinoa, que también la probamos para este mismo patógeno, y es una alternativa que la saponina es un excedente, un subproducto de la quinoa, que no se la usa para nada, hay lugares donde la tienen almacenada, entonces era la opción de usarla y que sea fácil para que el productor la pudiera aplicar y minimizar el riesgo del uso de fungicida de síntesis química. Según el país a donde uno esté destinando la producción, por lo general todo esto son de la Comunidad Económica Europea, cuando uno llega a destino se le hace una toma de muestra y se analizan los límites máximos de residuos. Y para estos productos, el imasalil, tiabendazol, el ortofenilfenato de sodio y el guasatín, esos numeritos que ven son partes por millón que deben tener. La fruta cuando llega no puede superar ese valor. Eso era hasta hace 10 años atrás, yo creo. Estos valores 5, 6, 12 o 10 partes por millón. Por ejemplo, Dinamarca no acepta la presencia de guasatín, Finlandia, Francia no lo acepta, lo mismo que Italia, Japón, Suiza y Estados Unidos. Italia, por ejemplo, no necesita, no tiene que registrarse Imasalil, que es un producto que para ellos no lo quieren, mientras que para el resto de los países aceptan hasta 5 partes por millón y Estados Unidos 10 partes por millón, es decir, un poquito más. Estos productos se los aplican en el galpón de empaque y teóricamente cuando llegan a destino se tienen que haber desnaturalizado, tienen que haberse perdido, pero muchas veces uno le agrega más para evitar que la fruta cuando llegue a destino llegue con podredumbres por penicillium. Entonces se castiga, se deja el producto en el barco hasta tanto disminuya la concentración. Con respecto al control biológico, si bien es un tema que sigue siendo estudiado, porque el organismo que yo voy a usar para controlar estos patógenos, primero tienen que ser genéticamente estables, es decir, que no haya una mutación y en vez de ser una solución, se transforme en un problema para la fruta y un problema para la salud humana. Tiene que ser efectivo a bajas concentraciones, tiene que tener la capacidad de sobrevivir en diferentes condiciones ambientales, que sea económico de producir y una forma de aplicación muy sencilla, y que sea compatible con prácticas de procesamientos comerciales. Entonces, cumpliendo con todos estos requisitos, yo puedo liberar o aplicar algún organismo. Existen algunas levaduras, por ejemplo, que colonizan heridas, que es como ocupan esos espacios para establecerse, dado que en esa herida hay cierta humedad, pero no deja que el patógeno cuando llegue pueda ubicarse porque ya está colonizado por la levadura. Y vimos recién todo lo que tiene que ver con frutas y hortalizas. Ahora veamos un poquito lo que tiene que ver con granos y las legumbres. Y sobre todo, acá en este punto, es importante tener en cuenta el contenido de humedad
que es necesario que tenga el grano para que sea atacado por los hongos. Por lo general va a rondar entre los 24 o 25% de humedad. Esto es de humedad en grano, pero para ser almacenado, ese producto requiere que tenga un 12 a un 14% de humedad. Cada producto, cada grano tiene su porcentaje ideal para almacenamiento. Ahora, así como en frutas y hortalizas se manifiestan algunos hongos, algunos géneros, también hay algunos géneros importantes en granos, sobre todo Fusarium, Aspergillus y Penicillium. ¿Por qué? Porque estos tres géneros ocasionan o producen micotoxinas y las micotoxinas a la larga van a traer problemas en la salud, sobre todo en la salud de los animales. Acá está el contenido de humedad de cada uno de los granos, en el caso de maní, arroz con cáscara, avena, 12%, el maíz, 13%, la soja, 11% de humedad. Y eso, por ejemplo, acá tenemos mazorca de maíz con fusarium. Acuérdense que ocasionaba el moho amarillo, moho rosado. Penicillium, que es típico de post cosecha en la inserción del grano con la mazorca, es un corte longitudinal, por ejemplo, de la mazorca. Aspergillus flavus, que forman como pequeña, como si tuviera acumulado tierra o barro entre los granos y se ven como pequeñas cabezuelas. Y ahora díganme qué creen para usted, qué es para ustedes esta imagen que está a la derecha, que estoy marcando acá. ¿Qué se le ocurre que un barbijo no es de aviso? ¿Se le ocurre algo? No. Bueno, les comento, porque esta mañana le hice la misma pregunta a los chicos de acá de San Salvador, porque era el mismo tema, y no entendían bien la imagen. La imagen es un corte longitudinal del hígado de una vaca. Todas esas manchas que ustedes ven blancas, porque el hígado está medio marroncito, con unas pequeñas manchas blancas, más que pequeñas, unas manchas bien prominentes y puntos oscuros, son a causa de la acumulación de micotoxina. Lo que ocasionó en el animal es como una cirrosis, un problema hepático. Es un animal que fue sacrificado, por supuesto, pero se observó que había acumulación de micotoxina por haber consumido grano de mala calidad. Granos que tenían, por ejemplo, Aspergillus. Estas micotoxinas, por lo general las más comunes, son aflatoxina, tricoteceno y cearelanona. Unas son producidas por Aspergillus, que es la aflatoxina, y las otras dos por Fusarium. Todos sabemos que, por ejemplo, en el ganado porcino, a los chanchos, uno le da más bien todo el desperdicio de hoja de fruto y lo transforma en carne o en grasa. Pero muchas veces, no tan solo a los chanchos, sino también a veces al ganado vacuno, le estamos dando granos de mala calidad. Mazorcas que estaban con la presencia de algún hongo, igual las molemos, las picamos, las partimos y las mezclamos con el alimento. Si uno entrega un alimento de mala calidad, corremos el riesgo, o tan solo si va a consumir en forma directa, o va a ser usado para el uso de ensilado, corremos el riesgo de que se sinteticen o se produzcan micotoxinas. Esa micotoxina puede haber problemas de acumulación en el hígado, pueden haber abortos, por ejemplo, una repulsión al forraje, no le gusta comer pasto en algunos casos, en el caso del ganado lechero, por ejemplo, puede pasar a la leche. En otros hay un problema de ictericia, el animal está totalmente nervioso, puede haber problemas de camadas de lechones que crecen con diferente tamaño, raquíticos, y van a estar susceptibles a alguna infección, por ejemplo, viral o bacteriana. Algunos tienen degeneraciones de células en la médula ósea,
caminan con el tren trasero sin coordinación, por ejemplo. Hay una serie de síntomas que seguramente cuando cursen producción animal van a comentar y le van a explicar, sobre todo el ganado vacuno, por el cual cuando estuvimos charlando con el doctor Marín, la idea es que ustedes relacionen una pastura, por ejemplo, en este caso un grano, y qué es lo que puede traer aparejado de dar un grano de mala calidad, que es la síntesis o la presencia de micotoxina. Aquí están un cuadrito, cuáles son las partes por billón, ppb o ppm, depende de la micotoxina, y los efectos que pueden llegar a producir. Es decir, que si yo le doy siempre, se va acumulando, y le doy todos los días, por ejemplo, grano de mala calidad. Pero a la larga, algunos problemas uno puede llegar a observar. En esta, la foto del medio, es un lechón que nació raquítico, con problemas de haber sido alimentada la madre con grano de mala calidad. Y para medir, cuando uno va a comprar grano, muchas veces puede exigir al comprador, si lo tiene o no, esta cinta o ver qué tipo de micotoxinas tiene. Si vemos con una banda o dos bandas, bueno, acá todas tienen dos banditas bien definidas, dependiendo la micotoxina que quiera analizar uno, va a ser el color de estas varillas de un diagnóstico rápido. Esta se muele, el grano de maíz, se coloca en unos tubitos, se le agrega una solución buffer, se colocan las varillas, tal como ven ustedes en la imagen, se lee absorbe por como una cromatografía. Si tenemos una o dos bandas, me va a decir cuánto tengo yo, puedo decir cualitativamente, pero si necesito saber cuánto tiene, puedo usar este aparatito que es el AcuScan, que se coloca en la parte superior, donde está esta manijita negra, se saca, se pone la varillita y se ve en la pantalla la lectura, la línea control y la segunda línea, que es la que me indica cuánto es lo que tengo en este caso es, a ver, ya le digo cuál, ocratoxina creo que era. Cuánto tiene en cantidad. Y los principios de manejo, para el caso de los granos, siempre mantener el nivel de humedad lo más apropiado posible. Cuando se llenan los silos, por ejemplo, los silos estos tienen esta forma, se llenan, acá viene el sinfín, y acá hay unos ventiladores que permiten la extracción de aire y de humedad. Se controla tan baja, la humedad tiene que ser lo más bajo que se pueda, se emplea fumigante, es decir, productos que generan gases, y el gas va a penetrar en todos los espacios que haya quedado con aire, ese gas se difunde y es mucho más efectivo, y sobre todo el sistema de ventilación, tanto para el gas que se generó, como esto, al estar lleno de grano, genera humedad y genera calor, entonces es necesario eliminar ese calor, esa temperatura, o disminuir la temperatura. Entonces, si repasamos, ya terminamos, el tipo de síntomas que vamos a ver en enfermedades post cosecha son síntomas necróticos. Dentro de los necróticos, las podredumbres, y las podredumbres pueden ser blandas, firmes o secas. Si ahora analizamos qué patógenos vamos a tener en post cosecha, los típicos, Penicillium y Rhizopus. De pre cosecha, solamente que se van a enfermar en el campo, no van a ocurrir en otro momento, solamente en el campo, Pythium y Phytophthora, Fusarium, que son hongos de suelo, Coledotrichum y Diplodia. Estos van a ingresar en el campo, y la podredumbre la voy a ver cuando ya estamos en post cosecha. Ahora, los que ingresan en el campo o que pueden ingresar durante la post cosecha, alternaria, botrytis y geotrichum. Estos son de pre y post cosecha. Pregunta. No, profe. Bueno, ahora yo le voy a mandar, a ver,